Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros un gran privilegio, una gran oportunidad que nuestro Padre nos otorga para compartir con cada uno de vosotros un mensaje, una palabra para vuestros corazones. Tenemos muy claro que cuando la palabra de Dios llega a la vida, llega a nuestra mente, comienza a desarrollar, comienza a generar transformaciones, comienza a erradicar una serie de contaminantes, infecciones espirituales que muchas veces la persona anida en su corazón, y esas contaminaciones, esos virus espirituales generan estragos, generan debilidad, generan enfermedad en el cuerpo de la persona. Pero cuando la palabra de nuestro Padre Dios llega a nuestra vida, esa palabra comienza a limpiar, comienza a generar una rectificación a nuestro ser, y entonces la persona comienza a tener una transformación en sus pensamientos, comienza a tener limpieza en el corazón y modifica su manera de hablar, y por ende el accionar, el trabajo y la obra de sus manos son respaldadas por la mano poderosa de nuestro Dios. Por eso bueno es prestar atención al libro sagrado que es la Biblia, para que nuestra alma esté en armonía, para que nuestro cuerpo reciba los beneficios de esa vitalidad, esa energía que da la palabra de nuestro Dios. Pues esta mañana agradecemos al Creador porque nos da esta oportunidad, pero también agradecerle a usted que nos permite llegar a su casa, a su auto o a su trabajo. Muchas gracias por recibirnos. Queremos comentarles que todas sus peticiones las registramos en el reloj de oración de la iglesia, pero también informarles que antes de que termine la transmisión estaremos elevando una oración a nuestro Padre, y tenemos clara seguridad que la oración es una oportunidad de ver cómo nuestro Padre responde a sus hijos. Por eso bueno es unirnos. El Señor claramente lo enseñó y dijo: si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, el Padre que está en los cielos responderá, enviará la pronta ayuda. Así es que tengamos esa confianza, que cada vez que elevamos una plegaria, elevamos una oración, tenga usted la plena seguridad de que Dios responderá, de que Dios enviará la pronta ayuda. Pues vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que el Señor nos permite desarrollar, y estamos basando esta enseñanza, le hemos puesto la bondad del Padre, y hemos estado desarrollando cada una de las manifestaciones de esa bondad, de ese gran amor de nuestro Padre a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Hoy nos toca ver la manifestación número 35. ¿De dónde sacamos esto? En el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 19 al 21, esos tres textos, 19, 20 y 21, contienen, cada uno de ellos contiene 72 letras. Y el 72 está relacionado con Gesed, la bondad. Cuando armonizamos cada una de estas letras, entonces allí surge una manifestación de la bondad de nuestro Padre.
Y hoy miraremos la manifestación número 35 y estas tres letras corresponden a la letra Kaf, Vav, Kuf. Y como valor numérico nos otorga un resultado de 126 y está ligado con una palabra también en hebreo que es miklol. También tiene un valor numérico de 126 que está relacionado o manifiesta el glorioso esplendor de nuestro Padre. De eso vamos a ver. De eso vamos a hablar esta hermosa mañana, del glorioso esplendor. Y estas tres letras están registradas también en el Salmo 88, versículo 13. Dice este texto de la siguiente manera: Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. Mas yo a ti pido auxilio, a ti te pido la ayuda, a ti te pido el respaldo. Y emplea también esta palabra diciendo, mi oración llega. Esto habla de una armonía, de una confianza, de una manifestación de emunaj que tiene este hombre de Dios hacia su Padre. Y está considerando por la mañana esta petición, está considerando por la mañana este ruego y tiene la confianza de que el Padre enviará la pronta ayuda. Como estamos viendo entonces que esta manifestación representa el glorioso esplendor, en el libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 5, menciona dos actividades poderosas, dos manifestaciones gloriosas con respecto a ese glorioso esplendor. Dice el versículo 5, en el glorioso esplendor de tu majestad, y en tus maravillosas obras meditaré. Hay una gran riqueza de enseñanza en este Salmo 145. Usted se dará cuenta que tiene 21 versículos. Hace falta un versículo porque cada versículo está conectado con una letra del alefato hebreo. En este versículo 5 está relacionado con la letra Hei, que representa la gracia de nuestro Dios, que representa esa puerta que se abre, esa vestimenta que cubre al ser humano, colocando un respaldo del cielo, trayéndolo a la tierra, para que sus acciones, sus actividades, sus labores, sus proyectos sean bendecidos y respaldados por la mano poderosa de Dios. Esa vestimenta de la gracia hace que la persona sea ministrada con buenos pensamientos, ministrada con una fortaleza en su corazón para hablar apropiadamente, pero también ese respaldo divino para que sus acciones, su trabajo, su tarea, su negocio sea bendecido. Entonces, el rey David está relacionando, está manifestando cómo emplea una parte de su tiempo en la meditación de ese glorioso esplendor. Emplea un tiempo para ver las maravillosas obras. Bueno es tener en un espacio de nuestra vida, bueno es aprovechar toda esta enseñanza que el Señor nos da para que lo apliquemos en nuestro diario vivir. El reflexionar, el meditar, el tener un espacio de nuestro tiempo en donde el estrés, las ocupaciones, las labores, las hacemos a un lado y tenemos un momento de meditación,
un momento de estudio, un momento de reflexión, de revisar, de meditar las grandezas y la gloria que Dios ha puesto a nuestro alrededor. El profeta Habacuc lo explica en Habacuc 3:4, dice que ese resplandor o ese esplendor glorioso es como la luz. Y dice que se manifiesta con rayos que salen de la mano y en esa mano está oculto el poder. ¿De qué se está hablando entonces cuando dice que el glorioso esplendor de esa majestad y en esas obras maravillosas el rey David meditaba? Pues está este texto dividido en dos frases. Hago aquí algunas anotaciones que se las quiero compartir, quiero transmitirle esto en su corazón. Cuando habla del glorioso esplendor de Dios, se refiere a esa majestad, a la sabiduría, a la constante presencia, al conocimiento completo, a su poder ilimitado, a su gran amor y ese gran propósito que surge del corazón de nuestro Dios para que nosotros le glorifiquemos. Y cuando habla de las maravillosas obras, habla de esa excelente planeación, esas obras de su creación, sus obras de providencia, sus obras de rescate, sus obras de salvación y ese regreso maravilloso que el pueblo de Dios está esperando, esa aparición en las nubes. Entonces, ¿quién es el glorioso esplendor de Dios? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso no es casualidad que este Salmo 145 en el versículo 5 esté hablando de ese glorioso esplendor que representa la gracia. Dice las Sagradas Escrituras que la ley fue manifiesta por medio de Moisés. Dice, pero la gracia, pero esa hermosa gracia, ese respaldo, ese regalo, ese don, ese otorgamiento de luz fue hecho realidad por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí debemos nosotros de comprender cómo la llegada a la tierra de nuestro Señor Jesucristo vino a resplandecer como luz y se hizo manifiesto ese glorioso esplendor. Usted ha de recordar cómo en Mateo 17:2 dice lo siguiente: y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Está usando un cuadro comparativo aquí, dice, como el sol. Esa luz brillante, dice, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Ese es el glorioso esplendor del Padre. Cuando el Señor vino a la tierra, vino a traernos un mensaje maravilloso del Padre, diciendo, la luz, así como el pueblo hebreo que viajaba en el desierto, así como el pueblo iba tras la promesa de la tierra prometida, dice las Sagradas Escrituras que en ese viaje, dice que el Señor iba con ellos, iba delante de ellos, Éxodo 13:21. Y dice, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. Note cómo aquí el Señor nos está diciendo que su presencia, su esplendor glorioso, es para que el hombre avance, es para que el hombre se desarrolle, es para que el hombre logre objetivos al caminar de día y de noche, porque la protección divina se hace presente. Ahora cuando el Señor viene y se personifica ese glorioso esplendor en la vida de nuestro Señor Jesucristo, entonces vemos cómo la luz se hace presente. Vemos cómo ese resplandor de luz trae a la vida de la persona una gloriosa ministración. Cuando revisamos en las Sagradas Escrituras,
el ambiente espiritual que se mueve en el sistema de esta tierra, vemos cómo en el libro de Job, capítulo 10, versículo 22, en diferentes traducciones he sacado esto para que entendamos qué importante es conectar, qué importante es atender, qué importante es meditar, qué importante es apegarse a la luz. Mire lo que dice Job 10:25. Una tierra cuya luz es oscuridad. Fíjese, toda sombría y sin orden, cuya luz es como tinieblas. Dice otra traducción, tierra de negrura y de desorden donde la claridad es sombra. Dice otra traducción, tierra de oscuridad y tenebrosa sombra de muerte, donde no hay orden y que resplandece como la misma oscuridad. Ese era el ambiente, y ese es el ambiente que vive una persona que está desconectada de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las experiencias que vive una persona que descuida su comunión con el Salvador del mundo. Por eso claramente dijo el Señor en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Amado amigo, amado hermano, bueno es volver, bueno es arrepentirse, bueno es conectarse con el Dios de la gloria, con nuestro Salvador. El profeta Isaías, ahí en el capítulo 9 de Isaías, declaró que el pueblo estaba asentado en tinieblas. Declaró que el pueblo había sido dañado por una sombra de muerte. El pueblo, al descuidarse, entonces entra la operación de las tinieblas y entonces comienza esa vida sombría a experimentar los estragos de la muerte. Y usted debe de entender que en este tiempo está operando ese caballo amarillo con su jinete y está generando violencia, caos, crisis, está generando una terrible destrucción en la tierra, haciendo que nación contra nación, pueblo contra pueblo, se haga presente esta terrible situación. Pero entonces, esa profecía la vemos registrada en su cumplimiento de que una luz resplandece. Lo profetizó el profeta. Y en Mateo capítulo 4, versículo 16, vemos cómo esa luz se hace presente. Dice Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Amado pueblo de Dios, amada iglesia de Jesucristo, es de suma importancia cuidar nuestra conexión, cuidar nuestra relación y nuestra armonía con nuestro Señor, con nuestro Padre. Bueno es tener presente sus instrucciones, porque cuando la luz, hay efectos visibles en la persona cuando está conectada con la luz. No se puede ocultar, dice la Escritura, cuando se enciende una lámpara. Cuando la lámpara está encendida, dice, no se coloca abajo de la mesa, sino está por encima para alumbrar a los que están en casa. ¿Qué es lo que hace entonces la luz? Erradica las tinieblas
y también saca al hombre de esa vida sombría o esa conexión con la muerte. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Ese es el glorioso esplendor. Esas son las maravillosas obras que el Señor ha hecho a favor del ser humano. Y a ese hombre, a esa mujer que se conecta, que recibe la luz, por ende lo dota de poder y autoridad para tener dominio sobre esas estructuras malignas, lo dice claramente la Escritura. Por ende, entonces, una persona que está dotada de esa luz, el maligno no lo puede tocar. La brujería no entrará a su casa. La hechicería no podrá hacerle ningún daño a un hombre, a una mujer que tiene el resplandor de la luz. No podrá entrar la maldición a su casa, a sus proyectos, a su matrimonio. Esas estructuras que envidian, esas estructuras que quieren ver al hombre exitoso por los suelos, no podrán lograr su objetivo porque la luz libra, la luz cubre, la luz protege a los hijos de Dios. Cuando la luz se hace presente, cuando ese glorioso esplendor, y llama la atención la manera en que el apóstol Pedro lo declara en su carta, en esa segunda carta, en el capítulo 1, versículo 16, dice: cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso. Note cómo este hombre, este apóstol Pedro, fue testigo. Él vio el gran poder, él vio las grandes maravillas que hizo nuestro Señor. Él vio el glorioso esplendor de esa luz. Pero también él es testigo de cómo el Señor les dijo: así como ustedes vieron la ascensión, el Señor regresará. Así como esos ángeles le dijeron: ¿qué estáis mirando, varones galileos? Ese mismo Señor que ustedes vieron que ascendió, regresará en las nubes. Entonces aquí el apóstol está diciendo: nosotros les hemos enseñado del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso. No estábamos inventando una historia, dice, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Esto está registrado en Mateo 17, cuando dice que se transfiguró como la luz del sol, y su ropa brillante como el sol. Ese es el glorioso esplendor de nuestro Padre, enviando a su Hijo para que nosotros, ahora en nuestro tiempo presente, los efectos de esa luz se hagan visibles en nuestra vida. He anotado 3 efectos muy visibles que no puede uno ocultarlo. No puede uno decir: yo tengo la luz de Dios, si no hay este efecto visible de la luz. Job 33:30 dice que esa luz ilumina para rescatar al hombre de la muerte, otorgando la vida de Dios. Job 33:30. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10? Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, uno de los efectos de la luz es la vida. Ahí habla la palabra bios en griego, y vida en abundancia, dice, habla otra vida, que es la vida zoe, que es la vida sobrenatural, la vida espiritual. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor? Un efecto poderoso de la luz en la vida del creyente es que
el Señor te guarda en tu vida biológica, en tu vida terrena, pero también te respalda en la vida espiritual, en la vida sobrenatural, para que al caminar en esta tierra puedas tú lograr objetivos con la ayuda poderosa de nuestro Dios, ya que Él te da vida y vida en abundancia. Otro efecto visible de la luz para el creyente es la alegría en el corazón. La luz de su rostro hace que la persona sea guardado de la tristeza, de la melancolía, de la amargura. Esa luz de su rostro limpia, ilumina, erradica esa terrible contaminación que hace que el hombre se venga abajo por la terrible tristeza. Hace que el hombre, cuando la tristeza invade, el hombre se desanima, el hombre se desmorona. Pero cuando la persona tiene la alegría en su corazón, porque la luz del rostro resplandece, esa luz de nuestro Dios resplandece en su vida genera, su vida está en una dimensión de gozo, regocijo y alegría. Vale la pena estar conectado con la luz. Otro efecto tan maravilloso que ministra la luz en la vida de la persona es esa luz que ilumina tu mente, tu corazón, tus acciones, a través de la palabra, a través de la lectura del libro sagrado. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Esa luz, esa palabra, ese consejo, esa instrucción que Dios nos dejó a través de su libro, genera luz. Y cuando hay luz en tu vida, toda enfermedad se va, la muerte se va, las enfermedades que se hacen presente en el cerebro se erradican porque la luz limpia. La vida de la persona entonces está sana. Necesitamos conectarnos con la palabra de Dios. Él envió su palabra y dice, y los sanó. Él envió su palabra y los bendijo. Él envió su palabra y los libró. Entonces, esta mañana, el Señor nos enseña esto, que el glorioso esplendor y las maravillosas obras de nuestro Padre Dios se han llevado a cabo a cabalidad, con perfecto cumplimiento, para que nosotros valoremos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso el siervo de Dios, el apóstol Pablo, en una ocasión testificó delante de un rey, allá en Hechos capítulo 26, versículo 12, está dando testimonio de cómo esa luz se le apareció en el camino. Dice el versículo 12, ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes. ¿Cuál era su ocupación? Perseguir a los hijos de Dios, perseguir a los hombres que hablaban de la luz, que hablaban de Jesucristo. Este era un hombre fariseo de fariseos, conocedor de la Torá. Era un hombre experto en las leyes alágicas, instruido bajo la buena imagen y el buen testimonio de un rabino llamado Gamaliel. El apóstol Pablo, en este momento era Saulo, no veía con claridad la luz, estaba en tinieblas. Por eso perseguía, por eso dice también el libro de Hechos capítulo 9, dice que su respiración era
amenazas de muerte. No había alegría en el corazón. Conocía la letra, pero no estaba conectado con la luz de la revelación. Vemos cómo este hombre no tenía alegría. Y ya vimos cómo los efectos visibles de la luz es la vida. ¿Qué estaba haciendo él? Persiguiendo, yendo tras los creyentes en Jesús para matarlos, para castigarlos. No había vida espiritual, no había vida en abundancia. Promovía la muerte. No había alegría en su corazón. El conocimiento que tenía era solo de letra, pero no lo practicaba. Y el Señor claramente habla y dice: misericordia quiero. Practica la justicia. Y entonces vemos cómo Él está testificando y menciona en Hechos 26:13 una declaración muy importante. Dice, al mediodía, o sea, dando a entender, esto quiero que lo tomen en cuenta, que era el mediodía cuando la luz del sol está en el cenit, está en el mero reflejo, en el mero resplandor. Al mediodía, oh rey, dice, yendo de camino, fíjese lo que dice, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol. ¿Qué está diciendo? Mis ojos comenzaron a ver una luz más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Qué encuentro tan hermoso! Un hombre conocedor de la Torá, conocedor de las instrucciones, no conocía al Señor, porque en Hechos 9 dice, ¿quién eres, Señor? No conocía esa voz, no conocía ese mensaje, no conocía esa experiencia. ¿Quién eres?, le dijo. Y él dijo, yo soy Jesús, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás haciendo daño a ti mismo, le está diciendo. El daño lo estás sembrando contra tu persona. Y vemos entonces cómo esa luz vino a revelar, vino a transformar, esa luz vino a modificar sus pensamientos, esa luz vino a cambiar ese corazón endurecido. Qué importante es, amados amigos y hermanos, permitir que el Señor Jesucristo sea revelado en nuestras vidas. Por eso hay que clamarle, por eso hay que vivir valorando, meditando lo que decía el rey David: en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus gloriosas maravillas meditaré, reflexionaré, estaré cuidando que mi vida tenga esa energía, esa vitalidad, que no vaya yo a dejar que entre el espíritu de muerte, que esa enfermedad no te cause a ti una desesperación diciendo, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? Si tengo una gran cantidad de infecciones, una gran cantidad de diagnósticos negativos en cuanto a mi salud. Bueno, es entonces refugiarse en ese glorioso esplendor, porque cuando esa luz sobrenatural entra a tu vida, Él comienza a hacer cambios, comienza a sanar, comienza a restaurar, comienza a secar cualquier tumor, cualquier cáncer. Dios lo puede sanar. Cualquier enfermedad, Dios puede sanarlo.
Él es el creador de los cielos y de la tierra. Por eso el rey David dice, en tus maravillosas obras, en tus maravillosos milagros meditaré, porque es una realidad. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a manifestarnos el poder del Evangelio. El glorioso esplendor de esa luz se vino a manifestar. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, decía el apóstol. Esa gloria se hizo presente. Y el apóstol Pedro lo testifica, dice, cuando estábamos ahí en el monte, vimos esa transfiguración, vimos esa ministración gloriosa de ese esplendor. Hoy nosotros como creyentes somos herederos, somos beneficiados, somos hijos que cuando permitimos, cuando nosotros doblegamos nuestro ego, entregamos nuestra voluntad al Señor y le decimos, Señor, heme aquí, como lo hizo el apóstol Pablo. Cuando era Saulo, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Es ese momento de estar entregando ese ego. Dime, ¿qué quieres que haga? Y entonces el Señor le dio una serie de instrucciones. Y vemos cómo dice la Escritura que cuando ese siervo de Dios llamado Ananías puso su mano sobre él para ministrar esa vida, esa luz, esa alegría, esa salud, esa sanidad en su cuerpo, dice que de sus ojos cayeron grandes escamas. Toda esa cortina que tenía bloqueada su visión se vino abajo. Porque eso es el resplandor, ese es el glorioso esplendor, es esa gloriosa luz que ilumina y que revela y que modifica nuestra manera de ver la vida. Por eso la oración del apóstol Pablo decía, yo ruego, en mis oraciones pido que la revelación, que la luz, esa revelación ilumine vuestro entendimiento y podáis ver con claridad, podáis tener la capacidad de ver esa cuadridimensión de nuestro Padre Dios, su altura, su anchura, su largura, su profundidad. Porque es el glorioso esplendor del Padre haciéndose presente a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos esta preciosa declaración, nos encontramos con un relato que eso enseña, eso nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo vendrá en gloria, vendrá en las nubes por nosotros. Apocalipsis 1:10 dice, estaba yo en el Espíritu, está hablando el apóstol Juan, otro testigo de la transfiguración. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta. Versículo 12, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último.
Yo soy el principio. Yo soy el final. Yo soy el que se hizo presente en un glorioso esplendor para rescatar al ser humano de esa región de sombra y de muerte, de esas tinieblas que imperaban. Por eso, amado pueblo de Dios, bueno es reconocer a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, valorando, agradeciendo, como lo dice el Salmo 2, honrad, besad, adorad, exaltad al Hijo, predica de Él, anuncia de sus virtudes. Habla de las maravillosas obras que Él hace, medita en su glorioso esplendor, cómo ha inyectado vida a tu vida, cómo ha traído alegría, cómo ha ministrado a tu ser sabiduría, inteligencia, conocimiento. Todo eso ha hecho que tu vida sea erradicada las tinieblas y la muerte. Todo eso ha hecho que tu vida brille. Por eso dice el libro de Daniel capítulo 12 que los entendidos brillarán. Los que entienden brillarán. Los que reciben, los que viven conectados con nuestro Dios brillarán. Voy terminando con esto. En la Escritura, en el Salmo 104, versículo 1, vemos un diálogo que tiene David, su espíritu, hablando con su alma, y le dice: bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad. Fíjese, Señor, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad. Pero le dice a su alma: Bareji Nafshi et Yahweh. 5 veces aparece esa palabra en los Salmos de David. 5 veces le dice a su alma: bendice, alma mía, al Señor. 5 es el número de gracia. 5 es el reconocimiento de que sin Él no podemos hacer nada. El número 5 es la manifestación de su luz a nuestra vida, atrayendo el cielo a la tierra para que nuestras acciones sean respaldadas. Por eso en el versículo 1 dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí aparece la primera vez. Y en la segunda ocasión, fíjese, primero está integrando todo su ser. Y en el versículo 2 vemos cómo menciona un listado, menciona una serie de beneficios que recibe nuestra alma cuando está conectado con Dios. Y le dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Mire, esa segunda manifestación de bendice, alma mía, encierra un gran contenido de respaldo y bendiciones para el creyente. La tercera vez está en el Salmo 103, 22. Dice: bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Está reconociendo que no hay ningún lugar donde el Padre
no ejerza su dominio. La número 4 está en el Salmo 104:1, cuando él reconoce que se ha vestido de esplendor y majestad. Y la quinta vez que aparece bendice alma mía al Señor está en el Salmo 104, versículo 35. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor. Le está diciendo a su alma: alma mía, si tú te conectas con el pecado, si tú te conectas con la impiedad, si tú te conectas con el desorden, si tú te conectas con las cosas vanas, el alma perece. Por eso el profeta Ezequiel dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios? Que Él envió el glorioso esplendor a la tierra para que ahora nosotros reconozcamos esa gracia, reconozcamos ese respaldo, reconozcamos ese gran amor que ha manifestado nuestro Padre Dios al enviar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Publicar, predicar, enseñar, colaborar, iluminar, alumbrar con la palabra, con la predicación, con el buen testimonio, con el buen comportamiento, para no dejar que la impiedad, para no dejar que el pecado, o para no dejar que la maldad enfríe nuestro amor hacia Dios. Y claramente lo dijo el Señor, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando tú te desconectas de la fuente de luz, que es la palabra, porque esa palabra maldad en griego es anomia, cuando tú te desconectas de los principios, cuando te desconectas de los mandamientos, entonces tu vida se apaga, la alegría se va, la vida se va. Por eso necesitamos estar conectados con la luz para ver el glorioso esplendor de nuestro Dios a favor nuestro. Termino con esto. El apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo. Acuérdese que la escritura está llena de códigos. Cuando habla Timoteo, está hablando a los amados de Dios, a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, a los que son fieles a Dios, porque eso es lo que significa Timoteo. Y creo que cada uno de ustedes amamos a Dios, le servimos a Dios, queremos serle fiel a Dios, estamos apegados a Dios, porque es lo que significa Timoteo. Dice lo siguiente: ahora te doy una orden en presencia del Dios que da vida al universo entero. Miren lo que le está escribiendo a su hijo, Timoteo, y nos los está trasladando a nosotros. Dice: te doy una orden en presencia del Dios que da vida al universo entero y de Cristo Jesús, que dio su magnífico testimonio ante Poncio Pilato. Date cuenta que delante del Rey, nuestro Señor Jesucristo dio testimonio que Él era el Rey, que Él era la luz, que Él era el Salvador. No se avergonzó, no tuvo temor de decir. Le preguntaron: ¿tú eres el Cristo? Dijo: tú lo has dicho. ¿Tú eres el Rey? Tú lo has dicho. No se avergonzó, testificó. Ese ejemplo nos lo da nuestro Señor, de anunciar, proclamar las virtudes del que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estábamos en tinieblas, ahora el Señor nos ha rescatado porque resplandeció su luz maravillosa en nuestra vida, dándonos vida y vida en abundancia, dándonos alegría, dándonos sabiduría, abriéndonos su palabra para que ahora la entendamos y podamos publicar sus virtudes. ¿Qué nos está diciendo? Hay que guardar ese mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? Id y predicad, id y anunciad el Evangelio. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo que era el Evangelio? El poder de Dios. Hoy el hombre, la mujer, está necesitado del resplandor del Evangelio. Por eso, amados amigos, amados hermanos, no te limites en hablar, no te limites en transmitir el mensaje, háblalo. Si a ti te ha servido estos mensajes que el Señor nos ha dado, compártelo, envíalo a tus amistades para que la palabra de Dios también sea sembrada en el corazón de muchos de tus hijos, de tus hermanos, de tus amistades, y que la luz
poderosa del Evangelio pueda ser la liberación, pueda atraer la libertad de esa región de muerte, de esa sombra de muerte y de esas tinieblas que tienen al ser humano hundido en el caos, en la violencia, en el estrés, en la preocupación, en la amargura. Pero cuando la luz de nuestro Dios resplandece, entonces viene, te repito nuevamente, viene la vida, viene la alegría y viene el conocimiento. Y el conocimiento nos libra de la destrucción. Yo dejo esta palabra en vuestros corazones y que valoremos, así como lo decía el rey David, en tus maravillosas obras. Cuando decía, en tu glorioso esplendor, en ese glorioso esplendor de tu majestad, y en tus maravillosas obras meditaré, trabajaré, pensaré, activaré mi vida, reconociendo que tú me has sacado de las tinieblas y me has trasladado al reino de la luz. Oramos. Padre bueno, en esta hermosa mañana te agradecemos porque nos has dado la oportunidad, Señor, de compartir este mensaje y valoramos y te agradecemos porque tú nos has rescatado de las tinieblas. Te agradecemos por ese gran amor que has manifestado al librarnos de las regiones de la muerte. Y ahora nos has puesto en lugares celestiales juntamente con Cristo. La superposición que Dios, que a ti te ha placido colocarnos. Muchas gracias, porque ahora podemos gozar y degustar de todas las promesas escritas en tu libro sagrado. Ahora podemos, Señor, ver cómo tú coronas de favores, misericordias, rescatas nuestra vida de la muerte, sacias de bien nuestra boca de tal manera que la provisión, el sustento y los recursos los envías. Amado Padre, muchas gracias. Pero Señor, aprovecho esta mañana para poner en tus manos cada una de las peticiones que tus hijos, tus hijas manifiestan. Muchos de ellos están pasando por algún momento adverso, pero tengo clara convicción que cuando tu luz resplandece de manera sobrenatural, todo ese caos, toda esa crisis, ese problema, ese diagnóstico de enfermedad, ese diagnóstico clínico en donde le han dicho a tus hijos que están enfermos o están muy dañados, tú puedes, mi Dios, transmutar los órganos, tú puedes secar cualquier tumor, tú puedes secar cualquier cáncer, tú puedes secar cualquier maldición, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios que le da vida a todo el universo y puedes, Señor, quitar, erradicar cualquier daño del cuerpo de tus hijos. Cualquier dolor se va ahora por el poder del Espíritu de Dios. Suplicamos tu pronta ayuda, seas tú abriendo puertas de oportunidades. Tus hijos que están, Señor, sin un empleo, abre, Señor, puertas de oportunidades para que ellos puedan tener, Señor, un ingreso para la manutención. Dios bueno, guarda a las familias, a los matrimonios, abre los ojos, abre el oído, abre el entendimiento y que puedan, mi Dios, ver cómo tú los levantas y los llevas de gloria en gloria. Pongo en tus manos, mi Dios, cada una de las peticiones. Para ti no hay nada imposible. Que esta mañana tus hijos reciban buenas noticias. Que esta mañana tus hijos reciban, Señor, ese resplandor de tu luz, esa alegría, ese regocijo que tú das a tu pueblo. Muchas gracias te damos porque sabemos que tú, amado Padre, respondes de manera sobrenatural. Gracias. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Tus hijos son coronados de favores. Gracias, Señor. Amén y amén.
Amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, tengan confianza en nuestro Padre, ya que para Él no hay nada imposible. Para Él todas las cosas son posibles. Camine con esa confianza, ya que Él está a su lado para abrazarte, para consolarte, para levantarte y para llenarte esa provisión sobrenatural que Dios le da a su pueblo. Dios te bendiga en gran manera y que la mano de Dios te respalde en todo lo que tú haces. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.